Ahora, bueno, les decía, eh, eh, el método o sea, las encuestas de satisfacción son el método más utilizado para medir la satisfacción del cliente, ¿verdad? Pero no se aplica en todos los casos, ¿verdad? Por ejemplo, hay empresas que venden a un solo cliente, por ejemplo, vamos a suponer, si yo soy una empresa que hace rutas, obras viales, realmente se le llama a esas empresas, probablemente mi único cliente sea el MOPC. Entonces, en ese caso, eh, ¿para qué le haría? O sea, no tendría tanto sentido pasarle una encuesta escrita, sino más bien hacer una medición más directa de la satisfacción del cliente, por ejemplo, a través de una entrevista o una cosa así, ¿verdad? Porque pasar una encuesta es como muy frío si yo tengo un cliente tan importante, ¿verdad? Además, en el contexto de las contrataciones públicas, de repente pueden importar algunas otras cosas que no necesariamente, digamos, sean los factores clásicos de satisfacción del cliente. Entonces, hay casos donde, y sobre todo, como les digo, cuando tengo muy pocos clientes, uno, dos, tres clientes, y son clientes muy importantes, a lo mejor no es tan relevante hacer una medición de la satisfacción del cliente. Habría que pensar en otro mecanismo digamos, de medición. Pero sí es muy relevante para empresas que manejan muchos clientes, ¿verdad? Que son la mayoría de las empresas. Entonces acá tenemos una hoja de ruta de cómo hacer la encuesta, planificar, acopiar la base de datos, determinar el tamaño de la muestra, ejecutar, procesar el informe. Vamos viendo esto paso por paso. Vamos adelante. En primer lugar, planificar las encuestas, que pasa por determinar, en primer lugar, a quién se van a encuestar, o sea, quiénes son las personas que se van a encuestar y de dónde se extraerá la base de datos, ¿verdad? O sea, hay que ver si tenemos una base de datos de clientes, ¿verdad? Y también ver si se aplicarán unos filtros. Filtros quiere decir que voy a hacer la exclusión de algunos clientes. Por ejemplo, si estoy encuestando a los clientes que me compraron vehículos, una empresa de automóviles, por ejemplo, de automóviles, probablemente no quiera, o cualquier empresa que venda producto a crédito, probablemente no quiera incluir en el formulario de encuestas a aquellos clientes que están recibiendo llamadas porque tienen deuda impaga. Por ejemplo, aquellos clientes a quienes yo le estoy llamando porque, no sé, me deben 2 meses, me deben 3 meses, porque obviamente si por un lado les estoy llamando prácticamente a amenazarle, cometerle el Inforcom a ese cliente, digamos, no va a quedar, hasta queda un poco ridículo, tonto, que yo le llame después y le diga qué tan contento está con nuestro servicio de atención al cliente, o cosas por el estilo, ¿verdad? Si ya ayer recibí una llamada nuestra que dice, si usted no paga, le vamos a meter a Inforcom. ¿Verdad? Entonces, eh, mmm, probablemente ese sea un tipo de cliente a quien no quiera encuestar, ¿verdad? Entonces, es un filtro que típicamente se aplica, ¿verdad? Elimino los clientes que están en mora. Hay que tener mucho cuidado que los filtros no produzcan un sesgo en la encuesta, ¿verdad? O sea, es decir, por ejemplo, que yo filtre algún cliente, por ejemplo, porque me compre poco. Porque si yo filtro un cliente que me compra poco, a lo mejor yo estoy filtrando justamente un cliente que me compra poco porque está insatisfecho, ¿verdad? Entonces, esos son el tipo de clientes que no quiero filtrar porque son clientes que me van a dar información valiosa seguramente. También tengo que pensar si se requiere alguna segmentación de los resultados. ¿Ah? O sea, por ejemplo, si voy a querer saber los resultados por zona geográfica, por producto, por edad, ¿verdad? Y aclarar que toda segmentación encarece en la realización de la encuesta, ¿verdad? Porque para cada segmento hay que tener una muestra estadísticamente significativa. Es decir, por ejemplo, si yo quiero un resultado separado, por ejemplo, vamos a suponer que tengo una sucursal en Ciudad del Este de un negocio,
y quiero un resultado separado para Ciudad del Este, tengo que tomar una muestra estadísticamente significativa de los clientes de esa zona. No me sirve de nada, por ejemplo, si tengo una encuesta de 300 clientes y de eso tengo 20 en Ciudad del Este, hacer una, digamos, segmentación con solo esos 20 porque no va a ser una segmentación estadísticamente significativa. Vamos a ver en un ratito cómo se determinan los tamaños de muestras estadísticamente significativos. Y en algunos casos puede ser que no tenga los datos para hacer la encuesta. Por ejemplo, vamos a suponer un supermercado o inclusive podría ser una farmacia. Muy probablemente no tenga los teléfonos, ni los correos electrónicos, ni el WhatsApp del cliente, nada, ningún dato. Solamente tengo su nombre y su número de cédula, porque eso seguramente lo tengo en mi base de datos, ¿verdad? Porque me pide una factura y me da su nombre y su número de cédula, pero no tengo ni siquiera su teléfono para enviarle una encuesta. En cuyo caso, lo más probable es que convenga hacer la encuesta in situ, o sea, aplicarle la encuesta al cliente que físicamente viene al local. En algunos casos también hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, sobre todo cuando yo vendo a empresas, que no necesariamente la persona que viene es el cliente o es la persona más representativa. Entonces, por ejemplo, si yo vendo, no sé, materiales de construcción, por ejemplo, tendría que ver quiénes son los distintos actores de las empresas que me compran materiales de construcción. Es una empresa constructora, pero está el dueño de la empresa constructora, está la persona que es, no sé, el jefe de obra, está la persona de compras. Entonces yo tengo que analizar cuidadosamente quién es el que toma la decisión, el que toma la decisión de comprarme a mí. O sea, probablemente no sea el jefe de obra. Entonces, está bien, yo le puedo encuestar igual a esa persona, ¿verdad? Inclusive puede ser que no sea ni siquiera la persona de compra, no puede ser que sea un gerente. ¿Verdad? Entonces, de ser posible, tengo que identificar a la persona que toma la decisión de comprar de mi empresa, que puede ser, como les digo, un gerente general, y tratar de aplicarle a esa persona la encuesta. O sea, de hacer la encuesta con esa persona. Si no se puede, bueno, tratar de hacer la encuesta con la persona que esté más cerca de la persona que va a tomar la decisión. Entonces, repito, si tengo una empresa de construcción y yo vendo material de construcción, a lo mejor el que me llama es el de compra, pero muy probablemente esa no sea la persona, o a lo mejor me llama el jefe de obra a pedir 1000 ladrillos, pero muy probablemente esa no es la persona que va a tomar la decisión. Probablemente ya se le indicó a él de quién comprar. Entonces, siempre yo tengo que tratar de encuestar prioritariamente a la persona que toma la decisión y complementariamente a otras personas, porque tengo que entender también que hay personas que no toman la decisión, pero pueden influenciar. Por ejemplo, un jefe de obra puede influenciar. Si el jefe de obra se queja de que la calidad de mi producto es mala o se queja de que la entrega es tardía, él va a influenciar a que el tomador de decisión decida comprar de otra persona. Así que en ese caso tal vez sea una buena idea encuestarle a todos los actores, sobre todo si es un cliente importante. Bueno, el siguiente paso sería el de diseñar el formulario y también pensar, en primer lugar, o sea, pensar cómo se va a realizar la encuesta. Por ejemplo, si voy a hacerlo de forma personalizada, que puede ser el caso de una farmacia o un supermercado. Voy a hacerlo telefónicamente si tengo los teléfonos. Voy a hacerlo por internet, por Google Forms, que hoy es un método muy utilizado, muy buen método, por cierto. Voy a preguntar, también debo planificar si voy a utilizar algún método para promover la respuesta. Algunas organizaciones dan algún beneficio por responder la encuesta, por ejemplo, no sé, algún descuento en su próxima compra,
o la posibilidad de entrar al sorteo de algún premio o alguna cosa que pueda estimular al cliente. No nos olvidemos que para el cliente contestar una encuesta es un trabajo, es un esfuerzo, y no todos los clientes van a estar dispuestos a hacer ese esfuerzo. Entonces es bueno tener algún tipo de, digamos, de estímulo para que el cliente presente ese o esté dispuesto digamos, a contestar la encuesta. También tengo que pensar quién va a realizar la empresa. Puede ser que lo realicen personas, es quien va a realizar la encuesta. Puede ser que lo realicen personas de nuestra propia empresa o alguien tercerizado. Acá están las ventajas y desventajas de ejecutar la encuesta por una persona tercerizada o por la misma empresa, ¿verdad? Por la misma empresa quiere decir que yo voy a asignar personas, por ejemplo, del departamento de calidad de mi empresa para que hagan las encuestas a los clientes de mi empresa. Por una empresa tercerizada quiere decir que yo voy a contratar a una empresa tercerizada, por ejemplo, una empresa que es profesional en la realización de encuestas y ellos van a realizar la encuesta. Yo creo que les conté que nosotros en algún momento hicimos encuestas en el aeropuerto, por ejemplo, en el aeropuerto acá internacional de Asunción, Silvio Petirosi. En este caso nosotros, ser consultores, éramos la empresa tercerizada contratada por la DINAC para hacer la encuesta. ¿Por qué haría yo la encuesta? ¿Por qué contrataría la encuesta? Vamos a ver esta segunda columna primero. En primer lugar, porque el encuestador no va a tener ningún interés. A veces cuando yo contrato personas, por ejemplo, si destino personas que son funcionarios del aeropuerto para hacer una encuesta del aeropuerto, es probable que ellos tengan un conflicto de interés. O sea, ellos van a estar interesados en que la encuesta salga bien, pero finalmente es su producto. Entonces, ahí hay un conflicto de interés. Yo contrato una empresa externa, no hay conflicto de interés. También puede ser un problema que yo haga una distracción de recursos internos, ¿verdad? O sea, por ejemplo, esos funcionarios que van a estar haciendo encuestas pueden ser que son funcionarios que están destinados a otra tarea. ¿Sí? Son funcionarios del área de atención al cliente, de mantenimiento, de algún área, y mientras están haciendo encuestas no están haciendo su tarea, digamos, asignada. Entonces, puede distraer algunos recursos internos. Una ventaja para hacer la encuesta internamente es que normalmente si yo hago la encuesta interna, el encuestador va a conocer mejor los productos y servicios. Esto es particularmente importante cuando el servicio es complejo. Cuando el servicio es complejo. Que en el caso, por ejemplo, del aeropuerto, podría aplicar ese concepto, ¿verdad? Por ejemplo, para quien viajó, pues sabrá que en el aeropuerto primero hay una entrada a la zona restringida, después hay un chequeo de seguridad, que es donde uno se saca el cinto, el zapato, qué sé yo, y pasa por la máquina de rayos X, y después hay un control de migraciones, y después recién uno está habilitado para ingresar a la, digamos, a la sala de espera. Entonces, una persona que no conozca a profundidad ese servicio se puede confundir chequeo de seguridad, por ejemplo, de entrada con chequeo de seguridad rayos X, migraciones con seguridad, migraciones de entrada con migraciones de salida al país, migraciones de ingreso al país con salida al país. O sea, hay algunos tecnicismos ahí que es bueno manejar con claridad el encuestador para no confundirse. Yo he tenido muchos casos de encuestas que he visto donde mi sospecha es, acá no es un problema de que el cliente estaba insatisfecho, acá es un problema de que el encuestador no entendió la pregunta. Entonces, cuando el encuestador ya no entiende, a veces es difícil que el encuestado le interprete correctamente la pregunta. Bueno, en cuanto al tamaño de la muestra, yo tengo acá un breve ejemplo. Para determinar el tamaño de la muestra hay que determinar el nivel de confianza y el margen de error. El nivel de confianza
normalmente se usa 90 o 95%, y el margen de error se usa normalmente 5%, es lo más común, ¿verdad? ¿Qué quiere decir que esté usando yo un margen de error de 5% y un nivel de confianza de 90%? Quiere decir que hay si tengo un nivel de confianza de 90%, quiere decir que el error va a ser de 5% con un 90% de confianza. O dicho de otra manera, hay un 10% de probabilidades de que el error sea de 5% o sea, superior a 5%. Hay un 90% de confianza en que el error va a ser de 5% o inferior. Y este normalmente es un error, por más que parezca relativamente alto, es suficiente para hacer una encuesta. Y fíjense acá cómo el tamaño de la encuesta varía según el tamaño de la muestra. Por ejemplo, para una población de 500, el tamaño de la muestra para estos niveles de error y confianza es de 217, o sea, casi el 50%. Sin embargo, cuando tengo una población de 1000, el tamaño de la muestra aumenta a 278, pero esto representa solamente el 28% ya de la población. Y si tengo una población de 10.000, el tamaño de la muestra es de 370, pero representa el 4%. En otras palabras, cuando el tamaño de la población aumenta el tamaño de la muestra, pero no aumenta proporcionalmente al aumento del tamaño de la población. Entonces los porcentajes van siendo cada vez menores cuanto más grande es la población. Esto es muy importante que manejemos porque también he visto muchos errores provenientes de que, no sé, la gente le mete un chute nomás, vamos a poner 10%. ¿Por qué? Porque 10% me parece que está bien. Y eso es un error muy grave, porque 10% puede ser un error descomunal si la población es chica, y puede ser un error demasiado pequeño y demasiado caro hacer tanta muestra si la población es muy grande. Imagínense que yo diga 10% de 10.000 son 1.000, y con 370 ya tengo suficiente. Entonces, y si digo 10% de 500 es 50, y acá se ve claramente que 50 va a tener un error demasiado grande. Entonces, eso es un concepto muy importante. Hay unas tablas de muestreo, ¿verdad? Voy a ver si están en el Classroom, si no las voy a colgar, donde se determina el tamaño de la muestra en función al tamaño de la población. Bueno, acá vemos el canal de obtención de la información, correo electrónico, internet. Acá no está mencionado Google Forms, pero es la metodología más utilizada ahora. Encuestas personales pueden ser también. Encuestas telefónicas también se pueden hacer. Tienen relativamente buen nivel de respuesta. Bueno, ¿cómo se construyen los cuestionarios, verdad? Primero, planteemos o comentemos que se recomiendan usar una combinación de respuestas abiertas y cerradas, ¿verdad? Por ejemplo, preguntas con respuesta cerrada es la que nos ofrecen alternativas específicas. Por ejemplo, diga el nivel de satisfacción con respecto a tal o cual atributo. Y pregunta abierta es, por ejemplo, si alguien dice su nivel de satisfacción con respecto a a la solución. Por ejemplo, una pregunta cerrada sería, ¿tuvo usted algún problema con esta empresa? Y eso, ¿sí o no? Y si es sí su respuesta, ¿podría describir el problema? Entonces la primera parte es cerrada porque tiene una respuesta de sí o no, pero la segunda parte es abierta porque le invita a la persona a describir el problema. Generalmente si el cliente manifiesta una insatisfacción, hay que proponerle que nos cuente con mayor detalle, o sea, que nos escriba con mayor detalle cuál es su insatisfacción. Eso es una pregunta cerrada combinada con una pregunta abierta. Algunas reglas para construcción de cuestionarios. Primero, sea breve. Por ejemplo, el funcionario de servicio al cliente me atendió de manera cordial y amable.
son dos atributos diferentes. Y entonces, primero es muy larga también la pregunta. Un funcionario me atendió de manera cordial y amable cuando solicité su servicio. Mejor es el funcionario que me atendió fue cordial y amable. Y mejor aún sería dejar una sola palabra, fue amable. El servicio fue evitar frases ambiguas, el servicio fue adecuado, es muy genérico. Y entonces poner frases concretas. El tiempo de espera para ser atendido fue breve, el producto se adecua a mis necesidades. ¿Ah? En vez de una frase así muy, muy genérica. Evite combinar dos atributos, ya dije con cordial y amable, y acá fíjense que dice, el funcionario escuchó mis necesidades y me solucionó rápidamente el problema. Son dos temas diferentes. Si el cliente me dice no, yo no voy a saber si es porque no le escuchó o porque no le solucionó. Entonces tengo que separar esas preguntas. Hay que evitar hacer suposiciones o preguntas conducentes. Preguntas conducentes son cuando la respuesta es muy obvia. ¿Considera que el servicio de ingreso ha mejorado con respecto al sistema de reconocimiento facial? ¿Cuál es su nivel de satisfacción? Porque, a ver, ¿por qué decimos esto? ¿Considera que el servicio de ingreso ha mejorado con el sistema de reconocimiento facial? Es obvio que estoy tratando de vender ese nuevo atributo en mi sistema y estoy buscando que el cliente me diga que sí, que está muy contento, que buenísimo está mi servicio. Entonces, sería mejor hacer una pregunta menos conducente. ¿Cuál es su nivel de satisfacción con el servicio de ingreso? Entonces, de esa manera no le estoy orientando a qué tipo de respuesta espero. Y acá están las escalas que puedo usar. Muy satisfecho, satisfecho, neutral, ¿verdad? Excelente, bueno, insuficiente, muy malo, muy de acuerdo, de acuerdo. Esta escala de si estoy o no de acuerdo con lo que dice, se usa combinado con un tipo de pregunta, que no es pregunta, es una afirmación. Por ejemplo, la comida que le servimos es muy sabrosa. Sí, estoy de acuerdo. Le atendieron rápidamente. Estoy de acuerdo. El lugar estaba limpio. En desacuerdo. Estaba sucio. El mozo fue amable. Estoy de acuerdo. ¿Se entiende? Entonces, este tipo de escala se usa combinado con una pregunta que está redactada en una forma de una afirmación. No conviene, ojo, no conviene mezclar escalas en una misma encuesta. De ser posible, siempre tienen que usar la misma escala. Entonces, acá hay ejemplos. ¿Qué tan satisfecho quedó con la claridad del documento? Muy satisfecho, insatisfecho, satisfecho, muy satisfecho. ¿Cómo evaluaría la calidad del documento, la claridad del documento? Excelente, bueno, regular, insatisfactorio. Fíjense, son dos formas diferentes, ¿verdad?, de redactar. La claridad del documento era deficiente, regular, buena, excelente. El contenido del documento era claro y acá me resultó fácil de entender y completar. Y acá, como esto está redactado como una afirmación, entonces podemos usar la escala de si está o no de acuerdo con esta afirmación. Pensando en sus requerimientos, la claridad del documento era mucho peor, tal como me esperaba, mejor que lo que me esperaba. Esto es un poquito largo, yo no suelo usar esta escala. Bueno, algunos factores determinantes de la calidad de un servicio: acceso, comunicación, capacidad, o sea, la capacidad de la persona que presta el servicio, cortesía, confiabilidad, credibilidad, ¿verdad? O sea, son todos atributos de un servicio. ¿Qué productos desempeño? ¿Funciona o no funciona? Características complementarias, por ejemplo, dimensiones, alguna otra cosa. Conformidad con las especificaciones, si se cumplió lo que le prometimos. Confiabilidad, funciona de forma continua. Por ejemplo, en un auto la confiabilidad es muy importante, quiere decir que no se para, no se detiene. Durabilidad, ¿verdad? Duró el producto o servicio. Servicio técnico, ver si es bueno o no es bueno el servicio técnico.
en algunos productos, la calidad del servicio técnico puede hacer que el cliente vuelva o no a comprarlo. Particularmente, yo siempre digo que en Paraguay yo compro una marca u otra de autos, no solo por la calidad de la marca, sino también por la calidad del servicio técnico. De hecho, es un factor extremadamente importante para mí. Y puedo hablar de buenos ejemplos, porque de los malos nunca hablo con nombre y apellido, ¿verdad? Pero el buen ejemplo es Hyundai. Yo tengo varios autos, tuve autos de la marca Hyundai, y siempre el servicio técnico de Hyundai es muy bueno, ¿verdad? Uno no tiene la sensación de que le estafan como en otros lugares donde te quieren cambiar la mitad del auto, ¿verdad? Casualmente tengo un auto de otra marca, no voy a decir la marca porque voy a hablar mal de ellos, que es un auto de la empresa, ¿verdad? Y entonces el auto estaba bajo garantía los 3 primeros años, una cosa a partir de la compra. Cuando terminó la garantía, el primer servicio técnico que llevamos, nos ponen una lista así de 25 cosas que había que cambiar supuestamente, y sumaba 7 millones de guaraníes, 7, 8 millones, el servicio que había que hacer. Servicio técnico de 7 millones para un auto de $11,000, no era muy coherente, ¿verdad? O sea, estamos hablando de gastar $1,000 en un auto que sale $12,000. Entonces, yo le llamo al servicio técnico, yo entiendo bastante de autos, ¿verdad? Y le digo, acá me propones cambiar amortiguadores. ¿Por qué los amortiguadores? ¿Por qué quieres cambiar si no hacen ningún ruido? Ah, no, eso es preventivo nomás, señora. Me quisieron bolear. En síntesis, me quisieron enchufar cambio de cosas que no servían. Entonces, obviamente, no. Yo le recorté, ¿verdad? Pero el tema de servicio técnico es crucial cuando uno tiene un elemento que pueda necesitar mucho servicio técnico. Después, puedo hacer pruebas piloto de las encuestas. Prueba piloto quiere decir hacer una pequeña encuesta. Puedo usar inclusive a veces personas de mi propia empresa y presentar que no participaron en la construcción del cuestionario, y presentarles el cuestionario para que ellos contesten como si fueran clientes. De esa manera, después yo puedo preguntarles si encontramos que las preguntas son adecuadas, si no nos hemos olvidado de ninguna pregunta, si ustedes piensan que los clientes van a poder completar el formulario, ver si lo hice en Google Forms, a ver si funciona el enlace. A veces funciona el enlace, o sea, yo hago el enlace de Forms y algunas personas no lo pueden completar, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, no sé, por algún motivo, no sé, hice y funciona para Android, pero no funciona para iPhone. Bueno, solamente me voy a enterar si hago una pequeña prueba piloto de eso. Bueno, entonces eso es el concepto de prueba piloto. Inclusive puedo hacer una prueba piloto con clientes, ¿verdad? Le envío a algunos clientes, si son clientes amigos, mejor, ¿verdad? A veces también puede servir. Bueno, un segundito. Algo importante es que la cantidad de preguntas tiene relación con la complejidad del servicio y el nivel de la importancia que el cliente le da al servicio. El cliente va a estar dispuesto a darme su tiempo valioso para contestar una encuesta si piensa que el servicio es importante para él. Entonces, si el servicio no es importante para él, es mejor diseñar un formulario de encuesta muy corto. En algunos contextos puede ser inconveniente garantizar el anonimato de las respuestas, ¿verdad? En ese caso, obviamente, sería bueno, yo diría imprescindible, delegar el manejo de la encuesta a un tercero. Por ejemplo, yo he visto eso, en alguna oportunidad han tocado a mi puerta acá en mi casa y me han hecho encuestas sobre supermercados, por ejemplo, ¿verdad?
y no te cuestan que obviamente, estamos haciendo encuesta de supermercado porque un supermercado está imputando la encuesta. Pero yo no sé qué cadena de supermercado es la que hizo esa pregunta, ¿verdad? Entonces, puede ser cualquier cadena, porque empiezan preguntando, bueno, ¿en qué supermercado usted compró? ¿Qué nivel de satisfacción tiene con respecto? No sé, sobre la forma de pago, sobre no sé qué. Pero yo no sé la persona que me está preguntando a qué supermercado representa. Esto normalmente ocurre si el cliente piensa que la respuesta puede tener un sesgo si yo sé quién está preguntando. Si yo sé quién está preguntando. Esto, por ejemplo, podría ser el caso en un banco, por ejemplo. Porque en un banco podría ser que yo no quiera hablar contra mi banco, sobre todo si son empresas, porque el banco se podría enojar conmigo y no darme un crédito. Entonces yo no quiero hablar mal del banco. Entonces hago una encuesta que se llama encuesta a ciegas. Ya hablamos de mantener una única escala y después al final podemos poner algunas preguntas de satisfacción general. Por ejemplo, en términos generales, ¿cuál es su opinión con respecto a la calidad del servicio? ¿Verdad? Ese sería ahí. ¿Volvería a comprar productos de nuestra tienda? ¿Recomendaría nuestro servicio a un cliente o un conocido? Y son preguntas que tienen como objetivo evaluar en general qué piensa sobre nuestro servicio. Ya no le preguntamos algo particular, sino le preguntamos algo en general. Bueno, antes de seguir, quiero escuchar un poquito de parte de ustedes algunas ideas sobre alguna organización. ¿Quién quiere poner alguna organización o la organización que está trabajando, que está usando o que está trabajando o que está usando para hacer el trabajo práctico? A ver si podemos pensar un poquito en qué preguntas incluiríamos en las encuestas. A ver, alguien que ofrezca su organización voluntariamente. Mi empresa, o sea, no es mi empresa, la empresa que nosotros elegimos es una que se encarga de hacer miel. Miel, ok, Sí, perfecto. Hace miel, digamos, produce miel, ¿verdad? Y envasa miel, o sea, sí, sí, comercializa miel, eso, ¿verdad? es comercialización. Tiene panales con abejas, una unidad de extracción de miel, ¿verdad? Con una centrífuga, filtros, etcétera, y Sí. envasa miel en frascos, ¿verdad? Y lo vende después, lo vende a través de distribuidores, de tiendas, o lo vende a través de supermercados, por ejemplo, o lo vende en forma directa, hace una venta directa. No, a través de supermercados, de algunos supermercados. Ok, perfecto, perfecto. ¿Es una marca así, digamos, tipo gourmet o es una marca así más orientada a un producto de calidad estándar? Calidad estándar. Calidad estándar, ok. Perfecto, perfecto. Ojo, cuando digo yo calidad estándar no estoy implicando que es algo ni bueno ni malo, ¿verdad? O sea, simplemente es la elección de un segmento del mercado. O sea, en su clase de marketing o en sus clases de marketing, ustedes van a dar eso con mucha claridad, ¿verdad? O sea, inclusive puede ser que yo elija un producto que voy a vender a un segmento que busca un producto económico, ¿verdad? Y no hay ningún problema por eso, ¿verdad? O sea, eh, yo voy a elegir un segmento y esa es una elección que tiene que ver con marketing. Bueno, perfecto. Ya entendemos el negocio, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, ¿a quién le harías la encuesta, Luz? Y ¿Le harías a los consumidores finales? ¿Le harías a los yo supermercados? creo que a los supermercados, pero bueno. ¿Ok? ¿Y a los consumidores? Y- Sí, creo que también me parecen importantes los dos, la verdad. Ah, ok.
Sí, yo creo que en este caso son muy importantes los consumidores también, ¿verdad? Y van a valorar tu producto por distintas razones. Por ejemplo, yo no le daría ninguna pregunta de sabor al supermercado, pero al consumidor sí, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, ¿y cuáles son? Vamos a pensar en una encuesta de consumidores de miel, ¿verdad? ¿Cuáles serían los atributos que vos pienses que son los atributos críticos que preguntarías sobre el producto? Yo ya te di uno, sabor. A ver, no sé cómo explicarlo de su viscosidad, su Sí, textura, ¿no? sí, sí. Sí, puede ser. Puede ser eso Sí, también. puede Que ser. no sea tan líquida, no sea tan grey, como se dice. Sí, sí, puede ser. Perfecto. Ok. ¿Qué otra cosa? También puede ser si le gusta esa presentación, ponerle ese... Correcto. Puede ser la presentación, la imagen del envase, ¿verdad? Y es muy importante. Ese tipo de productos se venden mucho por la imagen, ¿verdad? Yo le pongo un vestidito a la tapa y le ato con una cinta de yute y les puedo asegurar que se va a vender 30% más que si la tapa no tiene ese adornito, por ejemplo, ¿verdad? O sea, ese tipo de productos se venden mucho por la imagen. Entonces, sí puedo hacerle alguna pregunta con respecto a la imagen. Es parte del atributo del producto. Entonces tenemos sabor, textura, imagen. ¿Qué más? Podríamos preguntar algo de disponibilidad del producto también, ver si le fue fácil encontrar el producto, ¿verdad? Pues si le es fácil encontrar en los puntos de venta, porque si Sí, el cliente no encuentra en los puntos de venta, no va a comprar mi producto, ¿verdad? sí. Puede ser otra pregunta también. Muy bien. Y probablemente no haga mucho más preguntas que esas, ¿verdad? Si le gusta el También envase. podría ser cómo se enteró de esa marca, también podría ser, tipo, cómo conoció esa marca, cómo Ok, conoció nuestra miel. ok. Solo que ahí ya no es una pregunta de satisfacción. Esa es una Ah, cierto. pregunta, Sí. ya es una pregunta, digamos, que se pueden también incluir. No está prohibido meter en la encuesta de satisfacción, solo que ya no te va a dar ningún atributo con respecto a la satisfacción del cliente. Te va a dar un dato que puede ser útil para vos para entender cómo, digamos, cómo está llegando el producto, si lo conoció por Instagram, si lo vio en los anaqueles del supermercado, si le recomendó a algún amigo, ¿sí? Pero eso es una información útil para vos, pero no es una información, digamos, por decirlo, de un atributo de satisfacción. ¿Ok? Es simplemente una información para que vos sepas qué canales están funcionando. Por ejemplo, si el 80% de la gente te dice que conoció por Instagram, ahí ya te está dando un dato muy importante. Quiere decir que te voy a reforzar mi canal, la imagen de mi producto usando Instagram, que ese es el canal más efectivo, ¿verdad? O sea, siempre voy a tomar después una decisión con esa información, ¿verdad? Muy bien, perfecto, excelente. Entonces, tenemos ahí algunos atributos del producto, ¿verdad? Eh, hay cosas que no se pueden preguntar, ¿verdad? Porque quedaría mal que lo preguntes, pero de alguna manera habría que tal vez dejar una pregunta abierta para que el cliente lo pueda contestar, ¿verdad? En el caso de las miel, un atributo muy importante es si el cliente tiene o no la percepción de que es un producto puro. Resulta que la miel es un producto que se adultera mucho, ¿verdad? Porque la miel de abeja es un producto caro de producir, ¿verdad? Un producto muy costoso de producir. Entonces la miel de abeja pura realmente tiene un costo elevado, ¿verdad? Entonces para abaratar los costos, lo que se hace con mucha frecuencia es adulterar la miel. ¿Adulterar con qué? Con jarabe de azúcar, ¿no? O sea,
mezclo la miel, por ejemplo, le pongo, qué sé yo, 60% de miel y 40% de jarabe de azúcar concentrado. Tenés que ser muy bueno para detectar esa adulteración de la miel. Lastimosamente, en nuestro país los controles son muy poco estrictos y entonces existe la posibilidad de que esto esté ocurriendo, ¿verdad? Entonces, un factor crítico con respecto a la miel es la percepción de que tenga el consumidor de que realmente es una miel pura. Entonces, a lo mejor, pero no puedo preguntarle, ¿piensa usted que mi miel es pura? Porque va a sonar a que, ¿por qué me pregunta de este tipo esto? ¿Quiere adulterar con más azúcar? Por eso me pregunta eso. O sea, puede dar, digamos, pie a una sospecha que yo no quiero generar. Pero a lo mejor sí puedo preguntar, ¿tiene algún comentario, alguna cosa que quiera? Le pongo al final una pregunta abierta. ¿Tiene algún comentario, alguna otra cosa que quiera comentar acerca de nuestro producto? Y ahí puede ser que nos conteste, ¿verdad? Hay un atributo que no pensamos también que puede ser interesante y es el tamaño de los envases, ¿verdad? El elegir un tamaño adecuado de un envase es muy importante, ¿verdad? Hay veces que los consumidores nos compran un producto porque el producto está envasado en un envase de un tamaño demasiado grande. O está envasado en un envase de tamaño muy pequeño y el consumidor va a preferir a lo mejor un envase más grande. Entonces, si yo no tengo mucha variedad de envase, también podría preguntarle al consumidor si considera que el tamaño del envase es conveniente, es práctico para él, ¿verdad? Entonces ahí te va a decir, por ejemplo, de que considera que el envase es pequeño o que el envase es muy grande, ¿verdad? Eso puede ser también un aspecto interesante de saber, ¿verdad? Bueno, y como les digo, en estas 4 o 5 preguntas ya está bien, ¿verdad? Ya no es que yo tengo que forzar, pero a que haya más preguntas de las que tienen que haber. Fabricio, ¿a vos se te ocurre alguna pregunta que le haríamos a un supermercado con respecto a este producto, el producto de la miel? Si vamos a hacer una encuesta para los puntos de venta o los distribuidores. No sé. Profe, pero lo que sí tengo una pregunta es Sí. sobre el tema de las encuestas. Viste que en Burger King, McDonald's, Pizza Hut te ofrece una recompensa si realizas su encuesta. Y eso Sí. sería una práctica beneficiosa. ¿Es recomendable, me preguntas? Sí, ¿qué tan recomendable? No sé si eso... Y es buena la práctica, ¿verdad? Siempre y cuando el regalo sea un regalo pequeño y no sea visto como un soborno, ¿verdad? Entonces, si yo le ofrezco algo muy importante, pero generalmente veo que en el caso de McDonald's y Burger King lo que ofrecen es alguna cosita pequeña, ¿verdad? No te ofrecen agrandar tu próximo combo, una cosa así, ¿verdad? No es tampoco que te ofrecen algo demasiado extraordinario, ¿verdad? Entonces, para mí está bien. Es lo que decíamos antes de que a veces hay que darle al cliente un pequeño estímulo para que se sienta motivado a contestar. Para mí es correcto eso. Entonces, le Siempre y gustaría... cuando sea, como le dije, un pequeño estímulo. No le voy a regalar un combo completo, 3 combos completos si usted contesta la encuesta, porque bueno, ahí parecería que le estoy queriendo. Primero porque el cliente me va a contestar cualquier verdura porque el premio es demasiado grande y demasiado atractivo y me va a contestar cualquier boludez con tal de ganarse los 3 combos, ¿verdad? Y segundo porque parecería que le estoy queriendo como que sobornar. Entonces hay que entender que si yo lo que quiero es una respuesta honesta, entonces no tengo que ofrecer un estímulo tan grande, ¿verdad? Como para que pueda torcer la voluntad del encuestado de contestarme con sinceridad.
Bueno, no sé, Luz, ¿algo más que preguntarías? O sea, primero, ¿habría algo diferente que preguntarías en un supermercado? Y la verdad que en cuanto a satisfacción, profe, no, o sea, tipo, no sé si es otro campo ya sería eso, tipo, lo que le preguntaría a un supermercado es si vendió, tipo, qué tal, cómo vendió y eso, lo que yo le proveí. Mm. Pero si vendió o no vendió, vas a saber. No necesitas hacer una encuesta. Ah, cierto, sí, sí, Vas a cierto. saber porque él te va a comprar si vendió. Y si no vendió, te va a contar que no vendió. Inclusive en el peor escenario, va a sacar tu producto de la estantería, como se dice vulgarmente en los supermercados, ¿verdad? O sea, ustedes sabrán que en los supermercados, no sé si saben, pero en los supermercados hay una constante evaluación de la rotación del producto. Si tu producto no tiene una buena rotación, chao, che. O sea, saca de circulación porque el supermercado tiene un concepto de que ellos son como un proveedor inmobiliario, digamos, que te venden su producto, es un metro, su capacidad productiva, digamos, es un metro cuadrado de estante. Entonces, ellos no quieren tener en su estante un producto de baja rotación. Entonces, si un producto tiene baja rotación, se le da de baja inmediatamente. O sea, se saca de la estantería para ocupar ese espacio con un producto que sí se va a vender. O sea, si tu producto no se vende, el supermercado no te va a ponderar, te va a sacar. Así que vas a estar enterada si tu producto se vende o no se vende. Eso vas a estar enterada. Además vas a Ah, saber sí, profe. si te pide o no te pide reposición. Pero entonces es totalmente diferente el criterio que usaríamos para un supermercado, ¿verdad? Porque ¿qué cosas le puede llegar a importar a un supermercado? ¿Tenés alguna idea, Luz? ¿Qué cosas le puede llegar a importar a un supermercado con respecto a un producto? Aparte de que si se vende o no se vende, obviamente que le va a importar al supermercado. Pero ¿qué otras cosas le pueden importar al supermercado? Y para mí que a ellos les va a importar que que cumpla con ciertos estándares, no sé, de calidad, de que no sea muy chaé nomás como se hizo mi miel, no sé, profe. Lo que pasa es que al supermercado no le importa si se vende y ella, le importa tres cominos, ¿verdad? Es cierto. Esa es la realidad, al supermercado no le importa, pero ¿qué cosas le pueden importar a un supermercado? Por ejemplo, le puede importar que el servicio de reposición sea bueno, por ejemplo, o que sea fácil comunicarse con el repositor, ¿verdad? O sea, por ejemplo, eh, los supermercados son bichos bastante peculiares, ¿verdad? Entonces, ustedes saben que en los supermercados a veces son los mismos clientes los que ponen el producto en la estantería, ¿verdad? No sé si alguna vez fueron a un supermercado y encontraron a alguien con el uniforme que dice repositor externo. ¿Fueron alguna vez? ¿O se fijaron alguna vez en, Yo nunca vi. en esa identificación? Bueno, fíjense Yo, la próxima vez que vayan a un supermercado y van a ver que no van a encontrar muchas personas que, cuyo logo, digamos, diga el logo del supermercado, sino van a ver que la mayoría de la gente que está poniendo productos en la estantería tiene una identificación que dice repositor externo. Esa identificación corresponde a una persona que no es del supermercado, sino es de la empresa que vende. O sea, por ejemplo, vamos a suponer yo soy Unilever y vendo productos de la marca de Unilever, ¿verdad? O soy amigo Yarditi y vendo, voy a poner un ejemplo concreto, soy amigo Yarditi y vendo vinos. Entonces, mi repositor es el que se va y verifica que mis vinos estén en la estantería. Si faltan vinos, él va al depósito, saca y repone. Por eso se llama repositor, que repone. Garantiza que los vinos estén bien expuestos, garantiza que estén ordenados. O sea, es mi repositor. Entonces, es como que el supermercado me alquila un espacio en una estantería y yo tengo que poner la gente que exhiba el producto. Entonces, por ejemplo, ese es un factor que a lo mejor es importante para el supermercado, que piense que el servicio de repositores es bueno y es eficiente, porque obviamente, si yo le voy a poner un repositor que no
que después no hace la reposición del producto y tiene la estantería desordenada y qué sé yo, entonces al final el supermercado va a vender menos. O sea, la eficiencia del servicio del repositor le interesa tanto a la empresa que representa o vende ese producto como al supermercado. Porque obviamente el supermercado hace negocio vendiendo mi producto. Entonces, le puedo hacer una pregunta con respecto al supermercado, le puedo hacer una pregunta con respecto al servicio de repositores. Ahí entre paréntesis, esos repositores son los que analizan si falta o no falta el producto y son los que avisan para que el producto se pueda reponer. Entonces, eso, por ejemplo, una información que a lo mejor el supermercado va a valorar acerca de un producto. Pero no sé, me da la impresión de que al supermercado yo no le pasaría una encuesta, por ejemplo, ¿verdad? Porque si yo vendo miel y no voy a vender en más que, y vendo en supermercados, probablemente no venda más que en 4 o 5 supermercados. De hecho, no hay luego tantas cadenas de supermercados en Paraguay. Está Bis, está Super 6, que es de Jersey, Super 6 barra Stock. Ahora los España son también de Jersey. Y después tenés supermercaditos pequeños, ¿verdad? Entonces, yo probablemente no le encare a un Super 6 con una encuesta. De hecho, honestamente, no creo que los Super 6 te contesten una encuesta, ¿verdad? A lo mejor si te vas y le preguntas y qué sé yo, te van a contar, sí, sabes que tus repositores siempre tienen la mercadería desordenada y la verdad que sería bueno que ordenen mejor, ¿verdad? Y a lo mejor te dan algún dato interesante, ¿verdad? Entonces, no sé si haría yo una encuesta al supermercado. Me parece que no. Profe, ¿quién contestaría en el supermercado? ¿El jefe? El jefe de compras, por ejemplo. Ok. O a lo mejor el jefe de salón, ¿verdad? Porque el jefe de salón, a lo mejor le tengo que encuestar a los dos, ¿verdad? Entrevistar a los dos. El jefe de salón es el que ve el producto, el comportamiento de los repositores, etcétera, y el jefe de compras es el que decide comprar o no comprar marca, o darme o no darme más espacio, etcétera. Bueno, vamos entonces de vuelta a la presentación para ver unos conceptitos finales y vamos a ir terminando. Bueno, entonces, como se dieron cuenta, para diseñar una encuesta es esencial entender primero qué es lo que a ver, en inglés se dice los drivers, los impulsadores sería en español, ¿verdad? Los impulsadores de la calidad. O sea, pensar, por ejemplo, bueno, ¿qué me va a impulsar por ejemplo, a comprar una miel o otra? ¿Verdad? Entonces, sobre esos atributos, yo tengo que hacer las preguntas, ¿verdad? Sobre los atributos que están impulsando la satisfacción del cliente y la decisión del cliente de comprar o no mi producto, ¿verdad? Que serían la imagen del producto, el sabor del producto, etc. ¿Verdad? Si yo pienso en un producto radicalmente diferente, no sé, en un auto, bueno, va a ser, no sé, a lo mejor la calidad del servicio técnico, la durabilidad, el confort, la economía, la seguridad, etc. ¿Verdad? O sea, van a haber distintos factores que me lleven a mí a elegir un producto. No sé, un restaurante va a ser el sabor de los platos, la calidad de la atención de los mozos, la calidad de los cajeros, la limpieza de los baños, la decoración del local, la rapidez de la atención. Entonces, cada Profe, uno... Sí. una consulta. ¿Y uno en qué se enfocaría más? ¿En lo que apunta a mejorar o en lo que cree que está mal? ¿O en lo que cree que la competencia, para que no sea tan larga tu encuesta y focalizar tus preguntas? ¿En qué centraría los esfuerzos? Centrar los esfuerzos quiere decir a nivel de acción posterior de mejora, o centrar los esfuerzos quiere decir a nivel de hacer la encuesta. De hacer las preguntas.
En lo que yo, o sea, siempre lo que hay que centrar la atención es en lo que yo tengo la percepción, porque esta es una percepción, ¿no? Que no sé pues todavía, ¿verdad? De que va a estar impulsando la satisfacción del cliente. Entonces, y eso es una cuestión casi intuitiva. Pero generalmente las empresas entienden su negocio. Y como entienden su negocio, van a generalmente, sobre todo si hago en un grupo de personas, el diseño de la encuesta, van a poder intuir correctamente qué es lo que va a impulsar una decisión. Pero esa es la cuestión. Lo que debe priorizar no es, digamos, cosas que la competencia sea mejor o peor, o donde yo estoy mejor, o donde yo estoy peor, no. Porque si no, yo voy a estar sesgando la encuesta. Yo pienso que estoy mal en esto, entonces no pregunto. O pienso que estoy bien en esto, entonces no pregunto. No tiene que ser eso un criterio. Tiene que ser si esto que voy a preguntar es o no importante para el cliente. Eso tiene que ser el factor digamos, de decisión sobre incluir o no incluir una pregunta. Entonces, no sé, por ejemplo, en la miel, obviamente que el sabor es importantísimo. Y obviamente que la presentación es importantísima. Entonces, no importa que yo esté plenamente convencido que soy un desastre, o esté plenamente convencido que estoy vendo la mejor miel del mundo, no importa. Voy a hacer la pregunta sobre sabor. Porque ese es un atributo importante que va a hacer que el cliente compre y me siga comprando, ¿no? Entonces, en síntesis, el criterio de decisión sobre la inclusión o exclusión de la pregunta debe ser la importancia que tiene ese atributo sobre la satisfacción del cliente. Creo que alguna vez les comenté que en esta encuesta del aeropuerto, por ejemplo, había una pregunta sobre disponibilidad de cabinas telefónicas. No sé si ustedes saben cuando comenté. Disponibilidad de cabinas telefónicas. Y esa pregunta es una pregunta primero del recontra viejazo, ¿verdad? Porque imagínense ustedes que antes, cuando habían celulares o habían celulares pero no tenían normalmente roaming ni internet, uno llegaba a un aeropuerto internacional y uno buscaba una cabina telefónica para hacer una llamada a larga distancia a tu familia y avisar, llegué bien. ¿Verdad? Entonces, la disponibilidad de una cabina telefónica era importante para un aeropuerto. Pero hoy en día, imagínense, yo llego a un país extranjero y lo que menos se me va a ocurrir es ir a una cabina telefónica para llamar a mi familia. Voy a buscar internet o voy a irme ya con un plan de roaming, o si no me voy con un plan de roaming, voy a buscar una red de internet, una red de Wi-Fi, estoy hablando, y voy a conectarme y voy a enviar un WhatsApp a mi familia indicando que llegue bien. Entonces, hoy, ese atributo de que haya o no haya una cabina telefónica tiene cero importancia para el cliente. Entonces, ¿para qué voy a preguntar eso si no tiene ya ninguna importancia? Es algo que a lo mejor, no sé, uno de cada 100 pasajeros o de cada 1000 pasajeros usa. No sé si seguirá existiendo en el aeropuerto internacional. Antes existía en el aeropuerto una piecita de Copaco, donde uno entraba y decía que es una llamada a larga distancia, ¿verdad? Y entonces uno podía hacer un teléfono público y pagar con tarjeta de crédito, pagar en efectivo por hacer una llamada a larga distancia. Pero eso tiene cero importancia hoy. Pero sin embargo, tiene muchísima importancia hoy que tenga Wi-Fi en el aeropuerto. Por cierto, el Wi-Fi en nuestro aeropuerto era una porquería, no sé si habrá mejorado. Pero es crítico que un aeropuerto hoy tenga Wi-Fi. Lo primero que uno quiere al llegar a un país extranjero es conectarte a un Wi-Fi para avisar que estás bien, para pedir un taxi, para pedir un Uber, ¿verdad? Para, no sé, ver la dirección de tu hotel, para, no sé,
notificar a la persona con la que te vas a reunir que ya llegaste y que esta noche vas a estar o esta tarde vas a estar en la empresa. O sea, el Wi-Fi es de extrema importancia. Entonces, esa es la respuesta, ¿eh? Hay que preguntar sobre los atributos que nosotros, los integrantes de la empresa, consideramos que son importantes para el producto. Y esa es una decisión arbitraria, porque obviamente hasta no hacer la encuesta no voy a tener, inclusive después de hacer la encuesta, no voy a tener yo, digamos, es muy difícil hacer una encuesta y después, a partir de los resultados, saber si eso es o no importante. Hay una manera, y esa manera es bastante refinada estadísticamente. Nosotros lo hacíamos en el Citibank cuando yo estaba, y es hacer una correlación entre el nivel de satisfacción general y el nivel de satisfacción del atributo. Entonces era como que, bueno, si este atributo tiene una baja satisfacción, evaluar estadísticamente si es que eso tenía una relación con la satisfacción general. Porque si este nivel del atributo baja y tu satisfacción general permanece inmóvil, quiere decir que es un atributo que tiene efectivamente poca satisfacción, pero no tiene ninguna importancia. Por ejemplo, a lo mejor en el caso de la cabina telefónica, yo le pregunto al cliente, ¿le fue fácil encontrar una cabina telefónica? Y el cliente me dice, no encontré, ¿verdad? Pero después cuando yo miro la importancia sobre la satisfacción, veo que el tipo que no encontró la cabina telefónica igual está exactamente igual de contento que el tipo que sí la encontró. O sea, no hay ninguna correlación entre la satisfacción general y la cabina telefónica. Pero al hacer la correlación estadística entre, por ejemplo, el estacionamiento, ¿le fue fácil estacionar? Y el tipo me dice, no, desastre de estacionamiento. Y eso también hace que baje la nota de la satisfacción general. Entonces quiere decir que el estacionamiento tiene mucha importancia para el cliente. No es fácil de hacer. Esto se requiere contar con herramientas estadísticas sofisticadas, hacer esta correlación entre cada atributo y la satisfacción general, pero se puede hacer. Pero si no lo hago, no tengo ninguna forma de saber la importancia. Entonces, necesariamente tengo que recurrir a nivel interno en la organización para que la gente que mejor conoce al cliente, que normalmente es la gente del área comercial, o sea, los vendedores, me digan si eso es importante o no para el cliente. Con la salvedad que puede tener un sesgo, puede tener un sesgo. Muy bien. Y después tengo que hacer algo con esas preguntas, ¿verdad? Establecer, justamente acá dice establecer la prioridad, ¿verdad? O sea, ¿qué cosas voy a atender primero? Y para esas cosas que voy a atender primero, analizar la cosa. Normalmente lo que voy a atender primero es lo que tuve nota más baja. Porque lo que tuve nota más baja es lo que está estirando la satisfacción del cliente hacia abajo. Son mis oportunidades de mejora, ¿verdad? Entonces, si el cliente me dice que está muy contento con no sé, el sabor de la miel y está muy contento con la presentación de la miel, pero me dice, pero tu envase es muy grande y es muy caro, ¿verdad? O sea, el problema de la miel, como ya les dije, es que es cara. Entonces, un envase muy grande, por ejemplo, si mi envase más chico es de medio kilo, a lo mejor medio kilo de miel sale, no sé cuánto sale medio kilo de miel. ¿Tenés idea cuánto sale medio kilo de miel? Profe, la verdad que no. Pero vamos a averiguar. Sí, pero creo que no es barato. O sea, ahí está por los 15.000, 18.000, medio kilo, ¿verdad? Entonces podría ocurrir que el consumidor me diga, mira, ¿sabes qué? Tu envase es muy grande, es muy caro. Bueno, entonces eso es lo que voy a atacar, ¿verdad? Voy a desarrollar un nuevo tamaño de envase, ¿verdad? Porque esa es lo que me dice mi encuesta, ¿verdad? Bueno, y tengo que ponerme en marcha y hacer, ¿verdad? O sea, muy importante entender que en calidad, si yo hago una encuesta no es para saber, es para hacer algo al respecto. Bueno, y con eso terminamos las clases de hoy.
Si tienen alguna pregunta, alguna consulta, este es el momento para hacerla. Si no, entonces damos por finalizada la clase de hoy. Gracias, profe. Bueno, gracias a ustedes. Espero que... Yo voy a plantear un ejercicio, ahora lo voy a dejar en el Classroom, un ejercicio de medición de la satisfacción del cliente para poder poner en práctica esto que dijimos hoy. ¿Ok? Bueno, Grupal, profe, pero no vas a dar tiempo todavía, ¿verdad? Porque estamos todavía de exámenes y no. Sí, sí, claro que sí, por supuesto. Bueno, Vamos a darle un tiempito. Dale, profe, ese es gracias. grupal. Sí, siempre grupal. Siempre Ok, grupal. Igual que dale, los anteriores. gracias. Dale, hasta luego.